Mami, mira, yo necesito dinero para salir, para Ay, mi hija. vestido. Tú sabes que yo no puedo estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces, hay un cumpleaños de una compañera de la universidad y necesito un vestido nuevo. Siéntate ahí. Tú llegas. Mami, mira, desde que llega, uno con la mente preocupada. Tú me ves limpiando. Eso es dándole mente, vuelta a la cabeza. A mí me botaron de trabajo, ¿tú sabías? Yo te voy a decir algo, Samantha. Mira, yo no tengo dinero para comprarte el vestido. Porque lo poco que yo tengo ahí, no lo vamos a comer. Porque si gasto eso en vestido, ¿qué vamos a comer? Mami, deportivo, pero tú no me puedes decir eso a mí. Además, la graduación, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué tú pretendes? ¿Que yo llegue a la graduación como así? Tira. Samantha, yo te voy a decir algo a ti. Tú te estás adelantando demasiado. Lo primero que tenemos que ver es lo que vamos a comer. Entonces, te voy a decir algo y vuelvo para que me entiendas. Tenía que si lo poco que tengo ahí lo gasto en vestido y empiezo a pensar en la fiesta de graduación y todo eso, dale tiempo al tiempo, cariño. Pero eso hay que pagarlo, mami. Hay que pagarlo. Yo voy a ver qué hay yo que hacer, porque hasta que no me den el dinero de la liquidación, y tú sabes que yo debo, a ti se te celebra el cumpleaños. Eso se hizo una fiesta carísima, mi amor. Yo no tenía en mente que me iban a sacar del trabajo y se gastó mucho dinero, cariño. Entonces yo tengo que pagar. Para tener las puertas abiertas, tengo que pagar. Mami, mire, lo que yo le voy a decir a usted está bien. No me dé el dinero del vestido. Pero la fiesta de la graduación, usted sabe que tiene que pagarla. Y consiga un trabajo lo más rápido posible, porque yo no puedo estar estudiando y trabajando para pagar la universidad. O yo estudio o yo trabajo. Y usted no quiere que yo deje la universidad botada. Yo no quiero que tú dejes la universidad botada, mi amor. Pero si tú fueras más consciente, tú pensaras, así como mami se preocupa por trabajar, yo también puedo, Mami, creo yo. fue como le dije, no puedo trabajar y estudiar al mismo tiempo. Está bien, Samantha, yo voy a buscar un trabajo. Es Yo voy a lo buscar un mejor. trabajo para que tú sigas estudiando. Lo mejor, que voy a tener que ponerme los trapos viejos esos que tengo ahí para irme a la fiesta esta. Y no Ajá. tiene dinero por lo menos para pagar el Uber. Te dije que no tengo, Samantha. Mira, no te quiero hablar más, mi hija, pero yo estoy preocupada también. Yo tengo la cabeza loca, así que déjame respirar. Y mira como estoy aquí con estos calores que hacen faja porque tú no mueves una paja. Esta juventud de ahora, yo no me explico. Yo no me explico. ¿Qué será lo que ella quiere que yo haga? Eso es dinero, 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 dinero y dinero y dinero y dinero. Como que yo tengo un banquito allí que nada más tengo que ir a buscar. No, las cosas no son así. Ellos tienen que entender que las cosas no son así. No son así. Ay, mi amor, hoy te cuento, mira, yo me compré un vestido rojo así, con unos zapatos negros y una cosa, y voy a agarrar y a soltar este pelo. Ay, yo lo voy a dar todo en este evento mañana. ¿Y tú ya te compraste tu vestido? Mi hija, mami se quedó sin trabajo y me dijo a mí que no tenía dinero para nada. Le pedí hasta lo del Uber y me dijo, no tengo dinero, tú aquí no me ves ni una paja. No se quería callar la boca, mi hija. Se quedó sin trabajo y no quiere darme un solo centavo para yo comprar nada. Bueno, Samantha, búscate un trabajo tú. Zuli, ¿cómo yo voy a trabajar y voy a estudiar al mismo tiempo? De la misma manera que lo hago yo. mi amor. Oye, ahora qué pedra, yo no soy mujer de eso. Ah. Mira, pero pensándolo bien, tú deberías como de prestarme un vestidito de eso tuyo. Bueno, mi vida, déjame y te digo que los vestidos o las ropas son como los novios, no se prestan, Samantha. Y tú puedes ser muy mi amiga, pero yo entiendo que tú debes de ubicarte. Zuli, pero si tú me lo prestas, yo te lo devuelvo hasta lavado y planchado en plancha de vapor. No, mi amor, lo lavado y lo planchado no le quita lo del cuerpo. No, lo siento, Samantha. Yo lo que sí te puedo aconsejar es que tú tienes tres opciones o dos. Una es no ir a la fiesta. La segunda es irte con un trapito de esos viejos que tú tienes, bien feo. Y la tercera, bueno, tú sabes que Rafael está interesado en ti. Oye, ahora que... No, mi amor, es que yo no puedo aceptarle a algún hombre si a mí no me interesa. Tú sabes bien que Rafael a mí no me gusta. Y si yo voy y le acepto algo a este muchacho, tú sabes qué problema. Ay, mi amor, es que te veo fea para la foto. Bueno, pues ve a ver si tú encuentras un lavado, un planchado en una casa por ahí. No, pero qué consuelo tú me das. Me hablamos ahorita, Zuli, que yo no sé si tú eres amiga o enemiga mía. Yo soy amiga, pero es verdad, tu mamá tiene razón, tú no quieres trabajar, mi amor. La mujer puede de trabajar y puede estudiar. Contar un trabajo de medio tiempo. ¿Aló? Ay, sí, mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Me lo dieron? Ay, Dios mío, no me diga una cosa así. Ay, Dios mío, gracias a Dios. Qué bueno que voy a trabajar. ¿Y cuándo empiezo? Ah, pues tú le dices que muchísimas gracias, ¿eh? Y que tenga por seguro que no se va a arrepentir, que voy a dar lo mejor de mí. Si mañana... Ok, pasado. Ok.
Sí, gracias por ayudarme, mi corazón, gracias. Ay, Dios mío, qué bueno, ya voy a trabajar, sí. Mami, escuché todo. O sea que usted me va a poder seguir pagando la universidad. Ay, mija, tú siempre apareces cuando te conviene, ¿verdad? ¿Me va a poder seguir pagando la universidad? Claro que sí, por ese dinero tú sabes que yo lo iba a buscar de donde sea. Y entonces, el dinero del vestido, mami. Con eso no cuentes, Samantha, que para el vestido no hay. Voy a empezar a trabajar, cariño. Voy a empezar a trabajar. Mami, pero yo no entiendo por qué usted es así tan mezquina conmigo. ¿Tú ella que eso es mezquinda? Mami, es un vestidito. Es un vestidito, Es un pero vestidito, cuesta dinero. mami. Y para como te gustan a ti, mucho más dinero todavía. Mami, óigame, usted va a empezar a trabajar. Usted va a tener para seguir pagando esta vida que nosotras tenemos. No sea así, hombre, mami. Samantha, te dije que no hay para vestido. No hay para vestido. Y vete acostumbrando, porque ahora vamos a ahorrar. Para cuando pase lo que pasó ahora y yo no consiga trabajo rápido, tener dónde buscar. A guardar voy. A guardar. Cero vestido, Samantha. Pero, doña. Cuando se pueda, yo te compro vestido. Pero yo estoy desnuda. Desnudo tú. Pero tomaría yo tener la ropa que tú tienes, Samantha, y ni siquiera la mira. ¿Tú sabes por qué? Porque tienes demasiada. Si tuviera poca, te la pusiera. Chequea en tu closet para que tú veas que ahí tiene tu ropa hasta nueva con su sello. De esa tú agarras y te pones. Y son todas buenas y caras. No hay vestido, Samantha. Yo te voy a comprar ropa cuando se pueda y cuando se deba, que es lo importante. Así que ya tú sabes. Esa mujer está matacaña con forrecatre. Está en un nivel que uno la tira de una segunda y cae así. ¡Codita! Ay, Rafa, mira, tengo una depresión que la mamá mía no me quiere dar dinero para comprar un vestido. Una mujer que tiene cuarto, mira, hasta para botarlo. Está demasiado tacaña esa mujer. Hey, joven, ¿y por qué usted tira eso ahí en el suelo? ¿Y qué usted quiere que haga? Hay un zafacón por aquí para yo tirarlo. No hay un zafacón, pero mire, ahí hay bolsa de basura. Cójalo y si usted no quiere, ¿sabe lo que usted hace? Lo recoge y lo mete en su mochila. En mi mochila. Claro que en su mi mochila. mochila no es un zafacón. Y ahí está en la bien calle no es un zafacón también. Pero está tirado Por ahí. personas como usted, que uno vive en la pura contaminación. Recójalo de ahí. No. Doña, mire, si tanto a usted le molesta, agarre y recógelo usted y cállese la boca. Yo, porque aquí nosotros no estamos para estar recogiendo basura y mucho menos para estar aguantándola a usted hablando disparate, metiéndose lo que no le importa, porque esto es vida suya. ¿Usted trabaja recogiendo la basura? ¿Y qué madre sería que te crió a ti, ¿A usted muchachita, qué le importa? Para tú expresarte así. La calle no es para tirar basura. Tú sabes la gente que se gana la vida recogiendo basura. Pues que recojan la basura, Pues que para tú- eso le pagan. Oye, pues pídele a Dios que a ti algún día no te toque, porque mira, el mundo vive así dando vueltas y tú no sabes, tú sabes de ahora, pero tú no sabes de mañana. ¿Le molesta? El que recoge eso es un trabajo mal pagado. ¿Le molesta la Y eso- basura? sí, me molesta la basura. Mire, si tanto le molesta, cójalo. Oye, pero usted sabe lo que usted tiene que hacer. Cogerlo No, usted. usted la va a y agarrar. llevárselo usted. Oye, Tenga no, su pote. y llevárselo usted. Pero ¿y qué? Vámonos. Usted lo de sombrero a la vieja Oye, mira. metiche esa. Yo agarro y te tiro este pote, muchacho. Óyeme, pero cuánta persona maleducada. ¿Y quiénes sería que criaron a ese par de sinvergüenza, eh? Mira cómo vienen a tirar la basura ahí y viendo una bolsa ahí llevando en una mochila. Pero eso sí es verdad lo que dicen, que la educación entra por la casa. Cuando tú vienes a ver la madre de cada uno de ellos, eso mismo hacía y lo vieron ellos desde chiquitos. Yo lo voy a echar, pero no es porque ellos se lo merezcan, sino es porque a mí me educaron de otra manera. Cuando tú vienes a ver, nadie sabe el contenido que contenga ese pote ahí. Sin vergüenza. Por personas como esa es que este país está dañado. Mi doña, ¿y usted trabaja recogiendo basura? No, yo no trabajo recogiendo basura, pero si tuviera que hacerlo, lo haría. Lo que pasa es que dos jovencitos ahí tiraron una basura y le estaba diciendo que la recogieran. Porque eso es lo que ustedes los jóvenes tienen. Que si vienen con una servilleta en la mano, la hacen así, práquete para el suelo. Si vienen con un vaso, si vienen con un plato, todo es para el piso. A la calle no se tira basura. Hay que concientizarse porque daña el medio ambiente.
Sí, sí, doña, usted tiene razón. No, mire, no se preocupe. Yo no soy de esos jóvenes. Yo solo le estaba viendo y yo conozco a los muchachos que iban ahí. Ellos no son malos muchachos, tienen malos hábitos, pero no son malos muchachos. Bueno, pues sí tienen malos hábitos. ¿Sabe por qué? Porque hasta de groseros se pusieron conmigo. Yo le pido disculpas en su nombre, pero mire, yo solo venía porque yo pensaba que usted era que trabajaba recogiendo basura, porque me dijeron que era una señora mayor que barre las aceras y lo contiene. Pensé que era usted, pero me disculpo. Es solo para Yo decirle. también, si tuviera que hacerlo, yo lo hago, porque yo lo hice una vez. Eso no es nada denigrante. Al contrario, tú sabes lo bello que se ve en las calles, limpiecita. Usted Y que tú no tiene tires un papelito en la calle. Usted tiene toda la razón. No, yo era para decirle que mi mamá tiene una camionetica que íbamos a recoger esa basura de ahí por si acaso usted quería que nos lleváramos esa funda. Bueno, ¿tú trabajas eso? No, lo que pasa es que mi mamá vive en la casa de frente y somos de la junta de vecinos, entonces... Ok. Pues mira, te felicito. Tú ves, personas como tú y como tu madre sí tienen valores, no como estos muchachos de ahora que viven en la calle haciendo desastre. Te felicito de verdad, de verdad. Gracias, gracias. Entonces me la puedo llevar, ¿verdad? Sí, llévatela. Ok, pues un gusto, doña. Ok. ¿Cuál es su nombre? Yo vivo aquí mismo, Dania. Un placer, Zuli. Encantada. Cualquier cosa, yo soy la hija de la presidenta de la junta de Ok, vecinos. mi amor, encantada. Que pase buenas. Igual, tú ves, con muchachitas como esa y su madre es que se puede luchar en el mundo. Porque, ¿qué hace que usted recoja una basura? Al contrario, no importa, yo voy a la calle y veo un papelito y lo recojo y hasta en el bolsillo me lo pongo en la cartera, con tal de yo no ver mis calles sucias. La felicito, de verdad que sí. Caramba. Este muchacho, todo. La mata tira muchísima hoja, esto es diario. Y estos muchachos lo mandan a tirar a la basura y mira cómo es que la tiran. No la tiran adentro de esa flacón, no. Para que uno tenga que coger más lucha de la cuenca. Con estos calores, Dios mío. La gente sí es inconsciente. Santo Dios. Doña, mire, pero qué bien. Usted ve a persona como usted, que yo la admiro. Buenos Mire, días. Buenos días, ¿cómo le va? Mire, cuando usted tenga sed, cuando usted necesite algo, yo vivo ahí al doblar, ahí mismo. Usted va a mi casa, porque mire, eso es lo que yo más admiro. La limpieza en la calle y mire cómo usted lo hace. Usted sabe, en estos días pasó una muchachita con un muchacho, lo más arrogante, y agarraron y tiraron un pote ahí mismo frente a mi casa y porque yo le dije que lo recogieran, el muchacho hasta fue y lo puso y me lo puso en la mano, que me pusiera yo a recoger basura. Así que está la juventud ahora. Le falta el respeto, no se miden Pero para yo no faltarle entiendo. respeto a la gente. Yo no entiendo qué madre puede criar. Digo, a veces uno cría hijos, pero no carácter, ¿eh? Sí. Porque no me imagino que una madre le va a decir a un muchacho, tira basura en la calle. Todo lo contrario, mi doña. No. Uno vive dándole la buena educación y ellos se desvían por el otro Ya lado. lo sabe, pero eso está también muchas veces en las amistades que ellos eligen. También. Porque dicen que los amigos no dañan, pero los amigos sí dañan. Pero lo más prepotente los dos. Pero mire, doña, la admiro y cuando usted quiera a alguien que la ayude, nada más me tiene que No, decir. no. Porque mire, a mí me fascina. Yo hice eso en mi juventud. No se preocupe, mi doña, si a mí me pagan por esto. Además, a mí me fascina ganarme las cosas con el sudor de mi frente. Amén. No se preocupe, yo se lo agradezco muchísimo. Y el día que quiera agua, yo pasaré por su casa. Vaya, lo que sea, mire, un sándwich, lo que sea. Muy Pero amable. también estoy a su disposición para ayudarle, no importa. No se preocupe, muy amable. Ok, Gracias, mi encantada, señora. ¿eh? Gracias. Sí. Eso me gusta mucho de personas así, que Dios me la bendiga. Hay personas de buen corazón todavía. Eso es lo que me motiva a mí, que todavía hay gente que tiene buen corazón, son buenos. Ahora con más fe voy a barrer. Ay, Dios mío, qué cansancio tengo yo, mija. Ay. Mami, pero ¿qué es lo que usted tiene? Que usted todos los días llega como más cansada a la casa. Dígale a esa mujer que la lleve suave, que le ponga menos oficio en esta casa, porque ¿cómo es posible que usted esté en un nivel que ni siquiera cocina aquí? Porque usted llega todos los días más cansada. Dígale a esa doña de esta casa que le ponga menos oficio. Samantha, ¿pero quién te dijo a ti que yo trabajo en una casa? Samantha, yo trabajo en el ayuntamiento, yo barro las calles ¿Cómo así, y mami? los canales, como tú lo oyes.
Eso es lo que yo hago y la gente es tan inconsciente que cada día tú lo bajas y lo dejas limpiecito, al otro día otra vez el paquete de vaso, de todo. Porque la gente no tiene conciencia. Aquí no nos educamos. Yo veo países que la gente son tan educada y la basura es al zafacón que la llevan. Aquí no es en la calle, tirado. Y por eso uno llega a cansar, porque es que todos los días hay un chorro de basura. Ay, mami, entonces, ¿en serio eso es lo que usted trabaja, recoger? Claro, mi hija. Ese fue el trabajo. Tú querías que yo trabajara rápido. Ese fue el que conseguí. Y como el trabajo no es deshonra y yo lo que quiero es trabajar y ganar mi dinero para sostenerme, ese fue el que encontré y ese fue el que cogí. Ay, mami, mire, perdóneme, yo no sabía, mami, que eso era lo que usted estaba trabajando. Y yo, Dios mío, yo me arrepiento, tan inconsciente que yo he sido. Ay, Samantha, qué cansancio tengo yo. No se vaya tan lejos, que el otro día le tiré yo una basura a una señora en conjunto con Rafael en la calle. ¿Tú hiciste eso, Samantha? Me siento arrepentida ahora, mami, porque yo no sabía, mami, que usted era quien trabajaba recogiendo la basura. Pero no es porque yo trabaje recogiendo la basura, es que tenemos que educarnos. La basura se echa en los zafacones, mi amor. Entonces eso es lo que causa que personas que hacen lo que yo estoy haciendo vivan explotados. Mami, ¿Cómo tú me dices una cosa así, Samantha, que tú andas regando basura también en la calle? Yo hasta mal me siento, mami, perdóneme. Mire, yo de ahora en adelante la voy a ayudar más aquí en la casa para que cuando usted llegue de trabajar no encuentre aquí reguero, ni tenga que venir a cocinar, ni tenga que venir a hacer nada, porque mire, yo estoy tan arrepentida. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia. Cuando tú quieras botar algo, tú lo eches en la basura, que ahí es que va. Entonces la gente que tiene que limpiar las calles no se explota tanto. Eso es tener educación. Tenemos que civilizarnos, que eso es lo que nos hace falta aquí. Déjame ir a darme un baño, que yo tengo un sudor y un bajo encima. No, mami, pues yo le voy a preparar algo de comer y voy a ir limpiando la casa. No se preocupe por limpieza. Ay, te lo voy a agradecer, mi hija, porque yo sí estoy cansada. Te lo voy a agradecer, mi amor. Está bien, mami, vaya con Dios. Ay, Dios mío, Señor. Miren la forma en la que yo me comporté. Mi mamá es quien se encarga de trabajar limpiando las calles y botando la basura que nosotros tiramos. Ay, Dios mío, qué calor está haciendo. ¿Verdad que está fuerte? Y yo con esta vaina en la mano. Rafael, explícame qué es esto, tú tirando la basura en la calle. Rafael, por eso es que el medio ambiente está como está. Estamos jodidos, Rafael. Santi, ¿tú desde cuándo andas diciéndome a mí que no tira la cosa en la calle si tú lo haces conmigo? Rafael, lo hacía contigo. Tú no te estás dando cuenta que tengo mucho tiempo que no tiro basura. Soy consciente desde que me di cuenta el trabajo que tienen que hacer las personas para limpiar las calles, para que cuando llueva las calles no se inunden porque la tubería está llena de basura. ¿En serio, Samantha? Rafael, soy consciente desde que me di cuenta que, mira, a nosotros nos encanta ver la calle limpia. Te gusta ver la calle limpia, bonita, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que llenarla de basura? Tú dices que vaya y lo recoja. Rafael, ¿te gusta ver la calle limpia así o no? Sí, se ve bonita, limpia. Ah, entonces, Rafael, Está bien, te entendí, lo voy a recoger. es lo mejor, Rafael, que tú lo recojas. Tú no te imaginas cómo se esfuerzan las personas que trabajan limpiando las calles para que nosotros tengamos un medio ambiente limpio y saludable, Rafael. Sí, te entendí ya, no me tragues, te entendí ya, no lo vuelvo a hacer, La perdóname. basura, usted la echa en el zafacón de ahora en adelante. Sí, perdón, ya no lo vuelvo a hacer. Ok. Camina, Rafael, que lo que tengo es calor y quiero llegar. Sí, ese sol está medio, ¿ves? Se tapó. Ay, qué bueno. Qué bueno.